Hola, en este video vamos a ver una introducción al curso de sistemas operacionales. Ustedes en este momento podrían estarse preguntando qué es un sistema operativo y con qué se come. Esa es nuestra idea, despejar esas primeras dudas que puedan tener acerca del tema con este primer video. Para ello, entonces vamos a ver los siguientes temas. Primero, ¿qué hace un sistema operativo? ¿Cómo está organizado un computador? ¿Cuál es la arquitectura de un computador? La estructura de un sistema operativo. ¿Qué operaciones hace un sistema operativo con el hardware del computador? Un poquito acerca de la gestión de procesos, memoria y almacenamiento que iremos viendo a lo largo de todo el curso, los conceptos de protección y seguridad, eh, ejemplos de ambientes de computación en los que se emplean sistemas operativos y algunos ejemplos de sistemas operativos de código abierto. Entonces, muy bien, comencemos con el primer tema. ¿Qué hace un sistema operativo? Miren, un sistema operativo es un programa que actúa como interfaz entre nosotros, entre los usuarios y el hardware de la máquina, es decir, el computador como tal, el portátil, el computador de escritorio o el teléfono que ustedes tienen. ¿Por qué se hace eso? Porque imaginen ustedes que cuando fueran a correr un programa cualquiera, tuvieran que reservar la memoria que el sistema va a emplear, tuvieran que escribir y leer directamente a los discos que tiene el computador, tuvieran que estar cambiando ustedes constantemente entre distintos programas, eso se les va a convertir en una tarea imposible realmente. Entonces, el sistema operativo les permite ejecutar programas de usuario fácilmente. Él se encarga de todo el trabajo sucio. Ustedes lo único que hacen es hacer doble clic. Él se encarga de cargar el programa en la memoria, hacer que pueda acceder correctamente a los discos, a la pantalla, al teclado, etcétera, haciendo que el uso del computador sea muy conveniente. De resto, le tocaría a ustedes programarlo todo y hacerlo a pedal. Es decir, imagínense programar el acceso al disco, programar el acceso a la pantalla, programar el acceso al teclado, al mouse. No acaban nunca. Así de sencillo. Y la otra cosa que se busca acá es hacerlo de manera eficiente. Es decir, nosotros no vamos mejor dicho, si tenemos un computador de última generación, no vamos a tolerar que esa vaina funcione lento. Entonces, el sistema operativo también tiene que ser muy eficiente en el uso del hardware. Si nos ponemos a ver entonces qué tiene o cuáles son los componentes de un sistema de cómputo, en el nivel más bajo tenemos el hardware, es decir, tenemos el procesador de la CPU, tenemos la memoria, los distintos tipos de memoria que existen, los dispositivos de entrada y salida, esto lo vamos a ver un poquito más en detalle. Sobre ello corre el sistema operativo, que sería entonces ya el programa que va a gestionar este hardware y que va a permitir que ustedes corran sobre él los programas de aplicación, es decir, un compilador, un navegador web, un kit de desarrollo, un procesador de texto, una hoja electrónica, un editor de gráficos, etcétera. Es decir, ahí miren que tienen todas las posibilidades. Finalmente, ¿para qué? Para nosotros como usuarios podamos entonces hacer buen uso del sistema. Ustedes como usuarios, entonces tienen una visión acerca de lo que debería ser el sistema operativo. Mire, uno como usuario busca que el computador sea fácil de usar. Como segunda consideración tenemos el desempeño, es decir, que el sistema operativo se ejecute lo suficientemente rápido y demás. Y además, en esta época, digamos que estamos viviendo, que tenga la seguridad adecuada, es decir, que nos permita proteger nuestra información. Como última prioridad podría estar la manera como se van a utilizar los recursos. Es decir, a uno como usuario le interesan más las dos primeras cosas que esta última. Sin embargo, bueno, ya tenemos entonces el punto de vista del sistema como tal. Miren, el sistema es un asignador de recursos. Él se encarga de asignar disco, de asignar memoria, de controlar la pantalla, de hacer digamos cantidades de cosas. Entonces él va a ver que esa asignación de recursos sea justa.
Segundo, es un programa de control, es decir, está corriendo siempre y va a permitir gestionar todos esos dispositivos que les digo y demás para poder correr los programas adecuadamente. Hay sistemas operativos que corren pues en estaciones de trabajo como puedan ser los computadores pues que tienen ustedes y hay otros que están diseñados para correr en servidores que son ya máquinas con mayor cantidad de procesadores, mayor cantidad de RAM al cual puede haber conectados múltiples usuarios demandando diferentes cosas. La estación de trabajo normalmente es accedida por un solo usuario. Entonces aquí sí tenemos múltiples. Y eso pues puede incluir, digamos, afinar el sistema operativo de una manera distinta para que sea más eficiente el trabajo de muchas personas. Muy bien. En un sistema operativo se ejecutan las siguientes cosas. Primero, lo que se conoce como kernel o núcleo. Este componente del sistema siempre está corriendo. Y es el que se encarga finalmente entonces pues de actuar como interfaz entre ustedes y el hardware. Sobre ese kernel o núcleo pueden correr programas de sistema. Acá programas de sistema podemos tener por ejemplo el Explorer en Windows, que es el que nos muestra las carpetas, los folders, nos permite copiar archivos, mover cosas. Tenemos programas que nos permiten por ejemplo formatear discos. Tenemos programas que van a permitir por ejemplo listar los procesos que están corriendo, pues por ejemplo cuando ustedes llaman el administrador de tareas en Windows, todos esos son programas de sistema. Y tienen programas de aplicación que van a servir para, pues en este caso ya editar textos, editar gráficos, crear programas, etcétera. Y tenemos un tipo de programa muy especial que se llama middleware, que este permite hacer interfaz entre distintos tipos de sistemas, por ejemplo, o pueden servir, por ejemplo, para interpretar distintos formatos de archivo, etcétera. Normalmente se emplea como intermediario o como traductor para hacer ciertas labores. Ok, pasando entonces un poquito o ampliando el hecho de cómo está organizado un computador, pues ustedes tienen la CPU, unidad central de proceso, lo que llamamos pues el procesador, que es digamos el cerebro del computador, donde se hace pues digamos todo el proceso como tal. Tenemos la memoria, que es donde se van a almacenar digamos en este caso los datos y las órdenes que se deben ejecutar. Y finalmente pues acá podemos agrupar todo esto como dispositivos de I/O, es decir, input-output, entrada-salida. Es decir, por ejemplo, los discos hacen entrada y salida porque ustedes pueden grabar en ellos y pueden leer de ellos. El mouse es un dispositivo de entrada. El teclado también es un dispositivo de entrada. La impresora es un dispositivo de salida. El monitor es un dispositivo de salida. Y esos dispositivos están conectados al sistema normalmente pues a través de por ejemplo los discos a través de una controladora. Todos este tipo de eh, dispositivos se conectan actualmente a través de un puerto USB y el monitor pues a través de un adaptador de gráficos o tarjeta gráfica, GPU, dependiendo pues digamos en este caso del computador que ustedes tengan. Muy bien, entonces, ¿cómo hace el computador en este caso para comunicarse con los dispositivos? Esa es una parte muy bonita, la vamos a ver ahora. Fíjense, una de esas maneras sería a través de lo que se llama polling. Yo tengo pues por ejemplo acá la CPU y tengo entonces pues digamos el monitor conectado por acá, pudiera tener yo el mouse acá, pudiéramos tener el teclado,
Entonces el polling consiste pues en este caso, polling traduce por interrogación. Entonces sencillamente la CPU le dice al monitor, ok, tengo algo para usted, no lo tengo, entonces si lo tiene, llega y pone los datos en la memoria del monitor y continúa. Señor Mouse, ¿tiene usted algo para mí? Es decir, ¿se ha movido alguna cosa? Si lo tiene, entonces pues le da los datos a la CPU y continúa. Si no, continuamos con el siguiente. Señor teclado, ¿tiene usted algo para mí? Y así sucesivamente. Entonces fíjense que este ciclo se repite y es sumamente ineficiente porque estamos buscando en este caso que la CPU esté constantemente interrogando a los dispositivos para ver si tienen algo. ¿Qué tal más bien si los dispositivos le dicen al computador, vea, tengo algo, por favor, hágame caso en este momento? Ese mecanismo se llama interrupción. Es decir, nosotros digamos, pues en este caso, ¿cómo funcionaría? Nosotros movemos el mouse. Entonces, el mouse, pues en ese momento transfiere uno, o mejor dicho, mueve unos datos a cierta parte del computador y cuando los datos del mouse ya se han transferido al computador, en ese momento el mouse interrumpe al procesador y le dice, vea, señor procesador, tengo datos para usted. Entonces, perfecto. En ese momento, la CPU que hace interrumpe lo que está haciendo y consulta en una tabla de lo que se llama vectores de interrupción. Entonces ella dice, ok, y esa tabla de vectores de interrupción que contiene una posición de memoria donde está la rutina para acceder a los datos que acaba de entregarle el mouse. Entonces, sencillamente yo ejecuto la rutina que recoge los datos del mouse y luego regreso a lo que estaba haciendo. Eso se hace de una manera rapidísima y pues es muchísimo más eficiente que el polling. Y en cuanto a interrupciones tenemos lo que se llama interrupciones enmascarables, que son interrupciones a las que el computador o el procesador le puede decir, vea, por el momento no me interrumpa, es decir, estoy muy ocupado haciendo pues toda esta cuestión y demás, ignore el mouse, ignore el teclado, que listo. Y bueno, por favor entonces no me moleste en este momento y continuamos después. Puede ser que no le moleste un segundo o algunas milésimas de segundo de más, pero entonces el procesador tiene algo más importante que hacer y en ese momento pues digamos no hace caso. Y hay otras interrupciones que son no enmascarables. Las no enmascarables no pueden ser ignoradas por el procesador. Son cosas importantísimas como quiere decir, uy, vende, señor procesador, usted está tratando de acceder a una parte, o señor programa, usted está tratando de acceder a una parte de la memoria que está prohibida. En ese momento el procesador debe parar lo que está haciendo y tomar el control. Porque si no, digamos, ese programa podría hacer desastres con los otros programas que están corriendo en ese momento en la CPU. Entonces, digamos que hay interrupciones más importantes hay unas más importantes que otras y hay unas que no se pueden ignorar. Esas son las no enmascarables. Acá está pues un pequeño gráfico de cómo funciona el proceso que les acabo de decir. Miren, por ejemplo, digamos, vamos a leer datos del teclado del mouse. Entonces, el driver, que es o el controlador de dispositivo, que es un programita, pues sencillamente que está capacitado para leer los datos del teclado, del mouse, de lo que sea. Entonces, el dispositivo inicia su entrada y salida y en el momento en que la entrada está lista, la salida está lista, u ocurra un error, entonces el dispositivo o el controlador de I/O levanta la mano y dice, listo, señor procesador, ya tengo los datos listos, lo estoy interrumpiendo. Entonces, ¿qué hace? La CPU recibe la interrupción, transfiere el control al vector de interrupción, al manejador de interrupciones. El manejador de interrupciones procesa los datos y finalmente regresa al sitio donde estaba. Entonces la CPU continúa
procesando lo que estaba corriendo en ese momento. En un sistema de cómputo típico puede haber miles de interrupciones por segundo, es decir, el computador o el sistema operativo es capaz de procesar miles de estas por segundo. En la clase práctica les muestro un programita en el cual van a poder ver ustedes la velocidad a la que se ejecuta esto. Y esto es para procesadores Intel algunos de los números de los vectores de interrupción. Es decir, por ejemplo, tenemos errores como división por cero, tenemos esta de excepción de debugging y breakpoint que se utilizan para en el momento en que ustedes están haciendo debugging de programas. Fíjense que acá tenemos todos los que tienen que ver con la memoria, es decir, segmento no presente, falla en la pila, error de protección general, error de página. Entonces, todos estos son errores graves, como quien dice, hasta acá, de la 0 a la 31, estas son las que se conocen como NMI, Non-Maskable Interrupts, interrupciones no enmascarables, y todas las que van de la 32 a la 255 son enmascarables como tal. Algunas son tan graves que pueden ocasionar lo que se llama, o lo que ustedes conocen como una pantalla azul, o un pánico de kernel, es decir, el sistema para sencillamente porque el error es tan grave que dice no puedo hacer nada más, no voy a hacer más cosas para evitar corromper los datos. Ok, hablemos un poquito ahorita acerca de la estructura del almacenamiento, es decir, el almacenamiento que emplea el computador. Tenemos lo que se llama almacenamiento primario. El almacenamiento primario, digamos que es todo almacenamiento volátil, como pueden ver acá ustedes. ¿Qué quiere decir que es volátil? Si ustedes cortan la corriente o apagan el computador, todos los datos que están allí se pierden. Recordando un poquito el curso de hardware, entonces digamos, lo más pequeño y lo más rápido son los registros del procesador. Luego tenemos el caché del procesador o de la motherboard, que se encarga en este caso de grabar o mantener información que se accede mucho para hacer que se acelere, digamos, el procesamiento. Y por último tenemos la memoria principal, que es ya lo que se conoce entonces como memoria RAM. Cuando ustedes les dicen pues que el computador tiene 8 GB de RAM, a esta memoria principal se refiere. De aquí para abajo entonces tenemos todo lo que es almacenamiento no volátil, es decir, a esto entonces ya sería memoria que al cortar la corriente no se pierde el contenido. Tenemos primero memorias no volátiles, aquí tenemos pues posiblemente memorias, por ejemplo, memorias EEPROM, que son las que están en la motherboard y almacenan pues componentes como pudieran ser el BIOS o la UEFI. Y aquí pues ya en cuanto a memorias no volátiles podríamos tener entonces por ejemplo las famosas memorias USB, las que ustedes enchufan en un puerto USB. Luego tenemos pues por este lado los discos duros. Los discos duros entonces estamos hablando de los HDDs, que estos son los mecánicos, y de los SSDs, o lo que llaman pues en este caso los discos o dispositivos de estado sólido, que son ya los que emplean chips pues como tal y son pues muchísimo más rápidos. Luego tenemos, ok, entonces estos dos se consideran como almacenamiento secundario. Aquí básicamente pues digamos es como una velocidad intermedia. En el almacenamiento secundario normalmente es donde está grabado el sistema operativo, los programas de aplicación, etc. Y luego ya tenemos almacenamiento terciario, que tiene la característica de que es muchísimo más lento, pero nos puede servir pues en tal caso para almacenar grandes cantidades de información que no se acceden pues tan a menudo. Nos sirven por ejemplo para hacer copias de seguridad y tenemos los discos ópticos y tenemos cosas como las cintas magnéticas, que estos ya son capaces de almacenar del orden de gigabytes. Estamos hablando pues por ejemplo los Blu-ray o demás. Las cintas magnéticas ya pueden almacenar datos del orden de terabytes.
para, digamos, en este caso, hacer la copia completa de un sistema. Bueno, cuando ya estamos hablando de dispositivos tan grandes como tal, pues como un disco duro, emplear el esquema de interrupciones sería sumamente ineficiente. Es decir, imagínense ustedes decir, voy a leer un bloquecito del disco duro y le digo al procesador, vea, lo interrumpo. Leo otro bloquecito, lo interrumpo. Leo otro bloquecito, lo interrumpo. El procesador finalmente va a decir, no, no friegue tanto. Me está interrumpiendo demasiado a menudo. Entonces, para dispositivos grandes como discos, se emplea una técnica que se llama DMA. DMA es por Direct Memory Access. Es decir, acceso directo a memoria. ¿Cómo funciona eso? Digamos que el computador, pues como tal, desea leer de un disco duro una gran cantidad de datos. Entonces, el computador o digamos el dispositivo, en este caso, levanta la mano y dice, ok señor, vea, yo soy capaz de hacer DMA, entonces por favor suélteme los buses de datos, de direcciones y de control y yo me encargo de transferir los datos directamente a la memoria. Entonces el procesador dice, perfecto, mire, le voy a soltar los buses por tanto tiempo, haga usted lo que quiera, es decir, ponga los datos en la dirección de memoria que acordamos. Entonces en ese momento el procesador se desconecta de los buses y los datos viajan directamente hacia la memoria o desde la memoria, permitiendo transferir una gran cantidad de datos con una sola interrupción. En el momento en que ya se vence el tiempo que hemos dicho, listo, o la controladora de DMA le dice, listo, vea, ya terminé. Entonces la CPU vuelve a agarrar el control de los buses y las operaciones continúan normalmente. En el caso de que se vayan a mover pequeñas cantidades de interrupción, por ejemplo, un teclado, un mouse, etcétera, ahí sí se emplea el esquema normal de interrupciones. Bueno, en cuanto ya a la arquitectura de un computador, tenemos entonces sistemas monoprocesador que son los que tienen un solo procesador, pueden ejecutar, digamos, una sola tarea al tiempo. Estos ya son más bien poco comunes. Ustedes oyen hablar, ¿no?, de que los computadores en este momento ya tienen múltiples procesadores y cada procesador puede tener múltiples núcleos. Entonces, ahí ya estamos hablando de sistemas multiprocesador que pueden ejecutar, digamos, dependiendo del número de procesadores o demás que tengan, entonces varias tareas al mismo tiempo. ¿Cómo se hace normalmente para ejecutar esas tareas? Mediante una técnica que se llama multiprocesamiento simétrico. Cuando ustedes hacen multiprocesamiento simétrico, todos los procesadores ejecutan todas las tareas y esas tareas pueden incluir tareas del sistema y procesos de usuario. Entonces un sistema con multiprocesamiento simétrico, ¿cómo se ve? Miren, aquí tenemos una CPU, dos CPUs. Cada una de ellas tiene sus registros y tiene su respectiva memoria caché. Y están conectados ambos aquí a partir de los buses del sistema a la memoria principal. Es decir, tiene acceso pues a las dos cosas. ¿Qué ocurre ahora? Los sistemas de computación modernos, la mayoría, inclusive los de sus celulares, son lo que se llaman multicore. Ustedes oyen hablar, listo, viene un procesador Core i9 con 8 núcleos, o en el caso de Apple un procesador M2 con 8 núcleos o con 10 núcleos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Dentro de la misma pastilla o dentro del mismo chip, entonces tenemos varios núcleos de procesamiento, cada uno con sus registros y con un caché que está dedicado a ese núcleo como tal, que es lo que se conoce como un caché de nivel 1, que normalmente es más pequeño. Todos los núcleos comparten una cosa que se llama el caché de nivel 2, que sirve pues digamos en este caso para agilizar las operaciones entre núcleos y finalmente ya todo esto está conectado a la memoria principal. Entonces este es el caso que ustedes van a ver con mayor frecuencia en la actualidad.
Hay otros sistemas que se llaman NUMA. NUMA, esto traduce por Non-Uniform Memory Access. Si ustedes se fijan acá, en los ejemplos anteriores, todas las CPUs tienen acceso a toda la memoria. En sistemas NUMA, las CPUs, como tal, o cada CPU tiene acceso a un área en particular de la memoria. Entonces, cada una de estas CPUs puede tener un trocito de memoria dedicado, digamos, a los procesos con los que está corriendo más o con los que se comunican más. ¿Qué ocurre si de pronto esta CPU, la 3, requiriera datos acá a la memoria 0? Se los puede pedir acá a la CPU 0 a través de estas interconexiones. Entonces digamos que acá las operaciones son más rápidas cuando la CPU accede a su memoria asociada. Si tiene que acceder a otro, pues ahí tendríamos, digamos, una demorita adicional. Y tenemos pues también lo que se llama sistemas en clúster. Cuando ya hablamos de un clúster de computador, fíjense que ya tenemos varios computadores independientes que lo que están es interconectados a través de una red y de pronto también comparten el almacenamiento a través de lo que se conoce como una red de área de almacenamiento o una SAN, que esto lo vamos a ver más adelante cuando toquemos el tema de almacenamiento pues en el curso. Entonces los sistemas se habla pues en este caso de que están agrupados en red y que el acoplamiento es débil. En contraste, cuando tenemos varias pastillas o varios núcleos dentro de una misma pastilla, dentro de un mismo procesador, esos núcleos y demás están fuertemente acoplados, en el sentido de que, mejor dicho, se nos daña la pastilla, se dañan todos los procesadores, así de sencillo. Mientras que acá, cada computador puede actuar por separado. Entonces, pues en ese caso, digamos que por eso se dice que están débilmente acoplados, no dependen tanto el uno del otro. De esta manera se pueden lograr arquitecturas de alta disponibilidad porque nosotros podemos tener varios computadores haciendo la misma tarea y si uno de ellos se daña, pues digamos el otro puede tomar el control como tal. Y estos sistemas tienen lo que se llama degradación grácil, es decir, en caso de que alguno de estos falle, digamos, no todo falla, sino que digamos que digamos el sistema el sistema en general va a operar de una manera un poquito más lenta. Yo lo puedo configurar si tengo plata, pues con más computadores y más cosas para que el sistema sea tolerante a fallos. Es decir, me falló un nodo, inmediatamente pongo otro igualito a correr y los usuarios no se dieron cuenta. Bueno, vamos a ver ahorita un poquito lo que son las operaciones de un sistema operativo. Entonces, cuando ustedes encienden el computador, ¿qué ocurre? El computador sencillamente se despereza, como lo hace uno por la mañana, y bueno, uno no hace esto, pero el computador se dice, ok, tengo mi cabeza, sí, tengo mis brazos, sí, tengo mis piernas, sí, y en ese momento puedo continuar. Él lo que hace en este caso es primero detectar que tenga todos sus dispositivos conectados, ok, tengo la pantalla, sí, tengo mi memoria, sí, tengo los discos, sí, etcétera. De lo contrario, si algo le falta, él va a dar una serie de pitos o muestra algún mensaje por pantalla y no continúa. Eso es lo que se conoce como el POST. POST traduce por Power On Self-Test, es decir, autoprueba de encendido. Una vez que ya se ha ejecutado el POST, que normalmente está en lo que se llama la BIOS o la UEFI del computador, la BIOS o la UEFI ejecutan un programita que se llama el programa de Bootstrap. ¿Qué hace eso? Desde el medio de almacenamiento carga el kernel del sistema operativo. Entonces el núcleo del sistema se carga y cuando él ya está cargado, entonces comienza a cargar unos programas que se llaman demonios o daemons. Esos demonios lo que hacen es implementar servicios del sistema. Es decir, si ustedes se han metido de pronto en Windows por
el panel de control que dice servicios del sistema. Esos sistemas se comportan o se llaman demonios porque sencillamente lo que hacen es estar escuchando solicitudes y cumpliéndolas. Es decir, nada, no tiene ninguna connotación religiosa, si quieren verlo, pues, ver ustedes por ese lado. Una vez que ya entonces se ha cargado el kernel y se han cargado los servicios, el sistema se queda esperando eventos. Entonces, los eventos pudieran ser interrupciones de los dispositivos de I/O o alguna cosa, pudieran quedarse esperando lo que se llaman excepciones o traps en caso de que ocurra, digamos, algún error grave. Un trap puede interrumpir al procesador y decirle, vea, no continúa haciendo esta tarea porque si no va a dañar los datos como tal. Entonces lo procesamos como tal. Y la otra cosa que se puede procesar son lo que se llaman los system calls. Los system calls, los vamos a ver en el siguiente capítulo, son llamadas a los servicios que puede hacer el sistema operativo. Por ejemplo, escríbame este dato en un disco, lea este dato de un disco. ¿Qué otra cosa? Acceda a tal parte de la memoria. Además, todo eso se hace a través de system calls. Bueno, vamos a ver ahorita lo que son los conceptos de multiprogramación y de multitarea. Cuando hablamos de multiprogramación, nos referimos a mantener siempre ocupada a la CPU. Entonces, muy sencillito. Yo, digamos que estoy corriendo un programa y ese programa está esperando a que yo presione alguna tecla acá en el teclado. Entonces el sistema operativo va a decir, no, las operaciones de teclado son lentísimas, yo no me puedo esperar acá. Entonces él sencillamente pasa a ejecutar otro programa que esté corriendo u otro proceso, pues en este caso ya no. A partir de este momento creemos una distinción entre términos. Hay un término que se llama programa. Un programa es, pues podría ser un archivo .exe o pues como los que se maneja en Windows o un ejecutable de Linux que está grabado en el disco duro. Cuando ese programa se carga y la CPU comienza a correrlo, entonces es lo que se conoce como un digamos acá de nuevo, tendríamos un proceso. Listo, cuando el programa se carga y se ejecuta, entonces tenemos lo que se conoce como un proceso. Entonces, lo que hace el sistema operativo es pasar a ejecutar los procesos que tiene en una determinada secuencia. Y cuando llega al último, entonces puede volver al primero. Esto lo veremos ya en el capítulo de procesos. Hay distintas maneras de, digamos, ya programar la ejecución de esos procesos. Y pues obviamente las cosas del sistema operativo. Si esa multiprogramación se hace de manera lo suficientemente rápida como para que nosotros podamos tener la ilusión de que los programas se están ejecutando al mismo tiempo, entonces tenemos multitarea. Entonces, todos los sistemas operativos modernos, incluyendo los de teléfonos, los de computadores, Windows, Linux, macOS, funcionan con ambos principios. Multiprogramación y se hace de manera tan rápida que lo que logramos entonces en este caso es multitarea. Para poder operar un sistema operativo, normalmente emplea lo que se llama operación en modo dual. ¿Qué quiere decir lo del modo dual? Miren, hay instrucciones que deberían estar reservadas para ejecutarse solamente en ciertas ocasiones. Es decir, por ejemplo, no cualquier programa que ustedes hagan en Java o demás podría escribir directamente al disco duro. Eso debe estar reservado para el sistema operativo,
porque si uno desde sus programas pudiera escribir directamente al disco duro, podría escribir sobre datos de otros programas, de otros procesos, de otros usuarios y crear unos desastres, pues, pero increíbles. La memoria no debería ser reservada por los programas, debería ser reservada también por el sistema operativo. Entonces, ¿qué ocurre? Normalmente los programas que ustedes están ejecutando corren en una cosa que se llama modo usuario y eso es determinado por un bit que maneja el procesador como tal. Entonces digamos que ustedes están ejecutando un programita en Java, cualquiera, y en determinado momento necesitan escribir al disco. ¿Cómo se hace eso? A través de un system call, como veíamos anteriormente. Entonces cuando se hace una llamada al sistema operativo, el kernel acá lee el system call, este usuario quiere escribir al disco duro, entonces déjeme, lo hago yo. El sistema operativo pone el bit de modo del procesador en 0, indicando que ya estamos en modo supervisor, es decir, donde se pueden correr estas instrucciones privilegiadas que de otra manera harían daño como tal. Se ejecuta el system call y una vez que terminamos, entonces le dice, ok, señor usuario, aquí están sus resultados, lo que sea. Regresamos a modo usuario y ponemos otra vez el procesador en modo usuario para que esos procesos o demás no puedan hacer operaciones privilegiadas. Entonces recuerden siempre, cada vez que se va a ejecutar una operación privilegiada, eso lo debe hacer el kernel. Y el kernel entonces es el que ya puede pasar el procesador de modo usuario a modo supervisor. Normalmente todos los programas que ustedes hagan se van a ejecutar en modo usuario hasta que pidan o un servicio del sistema operativo. En ese momento pues el sistema operativo va a ejecutar ese pedacito en modo supervisor. Dentro del hardware pues que tiene el computador hay uno que es muy importante, que es el timer como tal. El timer está asociado al reloj, pues digamos que le da los pulsos pues para trabajar a la CPU, y lo que hace es que el sistema operativo pueda mantener el control sobre la CPU. Es decir, por ejemplo, si algún programa entra en un ciclo infinito o se queda bloqueado o demás, si no existiera ese timer, se nos bloquea todo el computador, es decir, se bloquea todo el procesamiento. Entonces, ¿qué pasa? El timer está diseñado para dispararse, por ahí digamos, por ejemplo, cada 60 de segundo, es decir, 60 veces por segundo o de pronto hasta más rápido. Entonces, supongamos que el intervalo del timer fuera un 60 de segundo. Entonces, cada 60 de segundo, el timer está interrumpiendo al procesador. Entonces, digamos que está en un proceso de usuario, además, lo interrumpe y entonces el sistema operativo tiene oportunidad de ver cómo está corriendo este proceso, bien o mal. Si está corriendo bien, perfecto. Si está corriendo mal, entonces cuando ustedes, el sistema operativo toma el control y ustedes pueden ver ventanas como, vea, este proceso se está demorando demasiado, desea suspenderlo, desea continuar, etcétera, digamos, para manejar el error como tal. Muy bien. Miremos ahora qué tipos de recursos gestiona el sistema operativo. El sistema operativo gestiona procesos, memoria, file systems, almacenamiento masivo, cachés y dispositivos de entrada y salida. Vamos a ver todos de ellos uno por uno. Listo. Ya vimos entonces que los procesos son programas en ejecución. Entonces un sistema operativo permite crear procesos, permite eliminar procesos, los planifica, es decir, mira en el orden en que los va a ejecutar, puede suspender los procesos, puede reanudarlos, puede sincronizarlos y puede gestionar comunicación entre ellos. Todo esto lo vamos a ver en la siguiente unidad del curso. La memoria. Ok, el sistema operativo tiene que saber cuál memoria está siendo usada y por cuál proceso. Se encarga, pues en tal caso, de asignar memoria, liberar memoria que no se esté utilizando y puede también hacer el proceso que se llama swapping. En caso de que se le agote la memoria principal, cuando nosotros estamos hablando ya de esquemas de memoria virtual, lo vamos a ver más adelante, él puede escribir ciertas páginas de la memoria
física o la memoria RAM a los discos para poder hacer caber más procesos en memoria. Esto lo vamos a ver más adelante con más detalle. Los file systems. ¿Qué es un file system? Sencillamente es una abstracción que hace el computador para que ustedes puedan ver lo que se llaman los archivos, es decir, la unidad lógica de almacenamiento. Entonces, cuando ustedes están viendo un file system, lo que ustedes van a ver son archivos y directorios, básicamente. Y existen muchos tipos de file systems. Por ejemplo, para Windows existe un tipo de file systems que se llama NTFS, hay uno que se llama FAT32, de pronto los han escuchado mencionar. En el caso de Linux hay uno que se llama XT4, pero todos hacen lo mismo, es decir, de maneras distintas, pero lo que hacen es proporcionarles la abstracción a ustedes de archivos y carpetas. Entonces, ¿qué les va a permitir? Crear y borrar esos archivos y esos directorios, les permite abrir y cerrar los archivos, leer y escribir sobre los archivos, les permite hacer backups, es decir, con esto ustedes están interactuando constantemente. La gestión del almacenamiento masivo. Cuando ustedes conectan un disco, el disco se monta. Y cuando ustedes lo van a desmontar, cuando ustedes lo van a desconectar, ustedes normalmente hunden botón derecho y le dicen expulsar. Entonces en ese momento se hace el desmontaje del dispositivo. ¿Qué más se gestiona en estos dispositivos? El espacio libre, se asigna espacio, se hace la planificación, es decir, mirar entonces cuándo leo, cuándo puedo leer, cuándo puedo escribir y en qué orden. Quienes hayan instalado un disco duro en su computador, normalmente se particiona y se puede también proteger esto, es decir, ofrecer, digamos, servicios como permisos, cifrado, etcétera, que permitan proteger la información. Los cachés, si ustedes se fijan, son los que están acá. Son memoria muy chiquita y sumamente rápida que se emplea para almacenar datos que se consultan con mucha frecuencia. Entonces, ¿cuál es la idea principal de la gestión de cachés? Que esos cachés sean coherentes. Es decir, si yo tengo acá una memoria caché que está haciendo, pues digamos, pues en tal caso, espejo de algún registro que yo tenga acá en el computador o demás, la coherencia debe afirmar que este dato que está en el registro sea el mismo que está en el caché, sea el mismo que está en la memoria, sea el mismo que está en el disco. Porque si se me desincronizan, entonces ahí es cuando comienzo a tener problemas. Entonces, ojo, los cachés tienen que ser coherentes, tienen que reflejar, pues en tal caso, el contenido actual de la información. Bueno, de entrada y salida. Esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, para dispositivos de entrada y salida hay unos que trabajan con buffers, hay otros que trabajan con cachés y otros que trabajan con spools. Buffers, aquí tenemos por ejemplo los discos. Con cachés trabaja pues sobre todo lo que es la RAM, la memoria principal. Con spools trabajan las impresoras por lo general. Listo. El sistema de I/O, de entrada y salida, ofrece lo que se llama una interfaz para controladores, es decir, para unos modulitos de software que se instalan cada vez que ustedes conectan un dispositivo nuevo. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a conectar una tableta gráfica a su computador, normalmente ya viene con un disco o ustedes bajan un controlador de internet para que eso funcione. Entonces, al bajar el controlador, él habla con esta interfaz general y ya hace posible que el dispositivo sea reconocido por el computador. Muy bien, miremos ahora lo que son los conceptos de seguridad y de protección. En sistemas operativos se habla de protección cuando aseguramos que cada proceso que se está ejecutando concurrentemente no va a invadir los espacios de los otros. Es decir, no vamos a invadir la memoria o el acceso a disco de más de otro proceso. El sistema operativo se encarga de que los procesos no se choquen entre sí,
los accesos pues a las determinadas partes de memoria o disco que cada uno necesita sean exclusivos. Ya hablando de seguridad, entonces ahí estamos diciendo que el sistema operativo también debe encargarse de que el acceso a esos datos sea apropiado. ¿Cómo lo logro? Por ejemplo, a través de usuarios y contraseñas para que no cualquiera pueda acceder, a través de permisos en los dispositivos, por ejemplo, permisos de archivo, permisos de usar la impresora, etcétera. Entonces, ténganlo en cuenta. Protección hace que cuando los programas están corriendo concurrentemente no se estrellen unos con otros. Y seguridad ya nos va a permitir entonces hacer que ese acceso a la información sea apropiado. Muy bien. Tenemos entonces ya la idea de lo que es la virtualización. Esto se ha popularizado mucho con lo que son los esquemas de computación en nube. En un sistema normal, pues yo tengo un kernel, un solo kernel de sistema operativo y tengo, pues digamos, los procesos corriendo sobre él. Cuando yo tengo máquinas virtuales, y algunos de ustedes han empleado programas como VirtualBox, como VMware, etc., se darán cuenta que ustedes montan un manejador de máquinas virtuales y sobre ese manejador de máquinas virtuales ustedes pueden tener corriendo varios kernels y cada kernel puede tener corriendo sus respectivos procesos. Virtualización lo vamos a ver más adelante. Esto ha posibilitado la computación en la nube y nos posibilita pues también cosas como poder manejar distintos ambientes en clase. Es decir, porque ustedes van a ver allá en el laboratorio hay algunas máquinas que son Windows y hay otras que son Linux y nosotros vamos a ver scripting en los dos lenguajes. Entonces tenemos un computador que corra Windows y otro Linux. No, lo vamos a simular pues a través de máquinas virtuales que nos va a permitir tener los dos ambientes en una sola máquina. Muy bien, cerremos pues ya un poquito entonces con lo que son los ambientes de computación. La computación tradicional en la que tenemos pues digamos computadores, lo que llaman pues se llaman entonces pues los desktops o computadores de escritorio, las laptops, donde pues sencillamente digamos el computador está conectado a una red, puede correr procesos, etcétera. Ya entonces mirando un poquito sistemas móviles, entonces ahí ya entonces tenemos dispositivos muy especializados que normalmente tienen una pantalla más chiquita y que tienen cosas como GPS, acelerómetros, pueden también entonces servir para hacer llamadas, etcétera. Entonces son sistemas operativos que están muy especializados en gestionar este tipo de dispositivos. Tenemos las dos familias principales que son iOS para los sistemas de Apple y Android, digamos pues casi prácticamente el resto de fabricantes. En el caso de computación cliente-servidor, esto ustedes también lo utilizan todos los días. Cuando ustedes tienen, por ejemplo, apps dentro de estos teléfonos, normalmente la app no corre sola, necesita conectarse con algún servidor o demás que está en la internet. Entonces normalmente el cliente corre, pueden darse cuenta ustedes acá, puede ser en un desktop, puede ser en una laptop, en un cliente, en un teléfono inteligente y a través de la red acceden a un servicio que está en un computador pues llamado servidor, lo que uno dice normalmente acá. El cliente entonces es lo que nosotros siempre conocemos como el front end, que es el que hace la presentación, la captura de datos desde el usuario, etcétera, y el servidor es lo que se conoce como el back end, que es donde se hace el almacenamiento de datos, todo el procesamiento pesado, etcétera. Entonces hay, por ejemplo, la web funciona con esquema cliente-servidor, servicios de transferencia de archivos, la misma WhatsApp funciona también, pues digamos, con cliente-servidor, etcétera. Entonces ahí tienen ustedes muchos ejemplos. Cuando hablamos de computación peer-to-peer o igual a igual, resulta que cada uno de estos clientes tiene dos personalidades, doble personalidad. Puede comportarse como cliente y puede comportarse como servidor. Es decir, ahí tenemos, por ejemplo, no sé si algunos de ustedes hayan bajado datos a través de torrents con un programa que se llama BitTorrent. Cuando ustedes prenden BitTorrent,
El computador se convierte en servidor y comparte todas las carpetas que ustedes le hayan especificado a sus vecinos. Y aparte de eso, en el momento en que ustedes deseen buscar un archivo o descargar un determinado archivo, este cliente se va a conectar con todos estos otros servidores a preguntar si tienen pedacitos de ese archivo. Entonces se llama así de igual a igual porque cada uno de los nodos tiene esa doble personalidad. Se puede comportar como cliente o como servidor. En el caso de la computación en la nube, ¿qué quiere decir el cuento de la nube? Sencillamente ustedes están utilizando el computador de otra persona. Ustedes a través acá de su telefonito o lo que sea, de su teléfono acá, o a través de un PC, acceden a la internet y acceden a discos, acá, a procesos, a procesadores o demás que están en la internet, por ejemplo, en la nube de Amazon, entonces estamos hablando de AWS, si estamos hablando de Microsoft, entonces estamos hablando de Azure, si estamos hablando de Google, entonces sería Google Cloud Services, etcétera. Ustedes sencillamente en lugar de comprar servidores y computadores pesados, pues sencillamente alquilan los procesadores, el espacio en disco, etcétera, de tal manera que otra persona se los gestiona. Tenemos ya también los sistemas embebidos en tiempo real, por último. Son sistemas como los que pudieran estar en el procesador o en el computador de los carros. Es decir, son sistemas que hacen tareas muy específicas y en aplicaciones que son sensitivas al tiempo. Es decir, si ustedes aceleran un vehículo, ustedes esperan que la respuesta del acelerador sea instantánea. Es decir, que por ejemplo, van ustedes a adelantar un carro, no pueden hundir ustedes el acelerador y que salga pantalla azul, porque pues mejor dicho, ahí se accidentaron, sencillamente. Entonces, todos estos sistemas en tiempo real deben funcionar dentro de las restricciones de tiempo con los que están manejados o fallan. Entonces ahí tenemos sistemas de control, por ejemplo, en vehículos, en aviones, cohetes, y otra serie de aplicaciones, plantas de, no sé, por ejemplo, generadoras de energía, etcétera. Hay muchos procesos que son sensitivos a tiempo. Muy bien. Y por último, entonces ya para cerrar, tenemos lo que se llaman sistemas operativos de código abierto, en los cuales ustedes tienen acceso al código fuente y ustedes los pueden estudiar o inclusive los pueden mejorar. Entonces ahí les recomiendo, pues por ejemplo, Linux. Entonces por ejemplo, ustedes pueden acceder a través de www.kernel.org. Allí está todo el código fuente del kernel de Linux. Entonces ustedes lo pueden estudiar, modificar, hacer pues con él, digamos, lo que quieran. Otro ejemplo es FreeBSD, de ese también consiguen ustedes el código abierto. Todos estos sistemas operativos normalmente entonces están concedidos a través de una licencia que es, por ejemplo, la Free Software Foundation tiene un concepto que se llama, en lugar de copyright, el copyleft. Es decir, emplee los programas, estudielos y demás, pero si va usted a hacer mejoras, entonces esas mejoras también quedan para la comunidad. Por ejemplo, la licencia de software de GNU habla pues acerca de eso. Hay otras que se llaman Creative Commons, por ejemplo, demás, donde pues sencillamente los productos derivativos pues también pasan a ser del dominio público. Bueno, muy bien. Eso entonces es el resumen del primer capítulo del libro. Este video pues resulta un poco extenso por ser la introducción, pero espero que haya sido de su agrado. Si tienen cualquier pregunta o inquietud, la resolvemos en clase. Por el momento pues que estén muy bien. Mil gracias por su atención.